Bien, entonces vamos a reconocer unos pasos básicos, escuchen por favor, unos pasos básicos para realizar un reconocimiento de esas variables, es una auditoría externa a esas variables que pueden afectar el comportamiento de mi empresa. Entonces, escuchen, y ojalá puedan, bueno, afortunadamente tienen el video, pero pues yo creo que considero que de una vez deben tomar nota de esto. Primero, ¿qué variable debemos tener en cuenta para hacer una auditoría externa? O sea, es decir, un comportamiento del mercado. Entonces, escoger las variables ambientales claves. ¿Cuáles son? Entonces, hace un par de clases decía, mire, las variables usted como gerente las debe identificar, ¿sí? Y más aún con el contexto que les di, que están cambiando de un momento a otro, se están transformando, modificando. Entonces, según el tipo de empresa y el tipo en el mercado en el cual usted está sumergido, usted debe hacer un reconocimiento de esas variables. ¿Bien? En segunda instancia debe seleccionar, escuchen bien, seleccionar fuentes claves de información ambiental. Es decir, ¿dónde está esa información? ¿En dónde la puedo recopilar? ¿Quién la ofrece? ¿Quién la entrega? ¿Tiene un valor? ¿Tengo yo que reconstruir o construir la información? ¿Está dispersa? ¿No hay un centro que coordine esa información, que me lo pueda facilitar? De ser así, pues entonces obviamente se tiene que recurrir a distintas fuentes para construir esa información. Yo recuerdo hace unos años cuando estuve trabajando en un proyecto en Ecopetrol, cuando uno de los funcionarios nos solicitó que adquiriéramos un libro. Yo estuve en ese proceso, hice la cotización, revisé, y efectivamente ese libro costó en aquella época cerca de 50 millones de pesos. Imagínense, un libro de 50 millones de pesos. Es decir, casi que vale lo que vale la mitad de la colección, un poco más de la mitad de la colección que tenemos en la institución. ¿Por qué ese libro tan caro? Porque era un libro que manejaba, sintetizaba y analizaba un grupo de variables importantes en el desarrollo petrolero en el mundo, ¿sí? Y a través de esa información se podían tomar decisiones estratégicas de alto contenido y valor para el mejoramiento de Ecopetrol en aquella época. Entonces, desde esa perspectiva, pues ellos tuvieron la disposición de pagar esos 50 millones por ese libro que no pasaba de 100 páginas. ¿Por qué? Porque sintetizaba y entregaba información y analizaba las variables importantes en ese contexto petrolero. Entonces, por eso es importante seleccionar fuentes claves de información ambiental. Como tercer límite tenemos utilizar técnicas y herramientas de predicción. Por ejemplo, existen elementos y existen fórmulas en el mercado, en los libros, que me permiten visionar a largo plazo el comportamiento de una variable. Inclusive existen modelos matemáticos, modelos estadísticos que me ayudan en este proceso. Como cuarto elemento, debemos construir una matriz de perfil competitivo. Matriz de perfil competitivo. Y también, en quinto lugar, debemos construir una matriz de evaluación de factor externo. Entonces, miremos los elementos. Primero, para realizar la auditoría externa debemos, en primera instancia, escoger las variables ambientales claves. Segundo, seleccionar fuentes claves de información ambiental. Tercero, utilizar técnicas y herramientas de predicción. Cuarto, construir una matriz de perfil competitivo. Y quinto, construir una matriz de evaluación del factor externo. Entonces, en cuanto a las variables ambientales claves, eh, ese análisis comienza con la selección de variables que son de competencia en una organización. La selección de las variables por controlar pueden cambiar de forma amplia, ya lo habíamos dicho, ¿no? De acuerdo con la situación y la industria en la que trabaja la empresa. Las variables ambientales pueden clasificarse en 5 categorías principales. Primero, variables políticas. Entonces, por ejemplo, hablamos de fuerzas políticas, gubernamentales y jurídicas, entre otras. También las fuerzas económicas, entonces todo lo que implica el libre comercio.
Las sociales, que implican los cambios culturales, demográficos e inclusive los cambios geográficos. Bien. También tenemos eh, ya hablamos de las fuerzas económicas, políticas, económicas, las sociales, eh, las fuerzas tecnológicas, ¿sí? No se nos pueden olvidar porque están cambiando de manera constante. Y finalmente, dado con toda esta de revolución verde, pues también las variables ecológicas. Todas estas variables en el marco de competitividad de las empresas. Bien. Entonces, los cambios en las variables ambientales se reflejan en los cambios en la demanda de los consumidores, ¿no? Obviamente. Entonces, tanto para productos y servicios industriales y para el consumo. Entonces, las fuerzas ambientales afectan el tipo de producto manufacturado, la naturaleza de las estrategias de despliegue y segmentación del mercado. Es decir, un cambio en el comportamiento del cliente me afecta directamente mi plan de mercadeo, ¿sí? Me afecta la manera y las clases de servicios ofrecidos. También me afecta las alternativas de las empresas con respecto a comprar o vender. Entonces la identificación y evaluación de oportunidades y amenazas ambientales le permite a una empresa formular o reformular su misión básica, hablando de la misión, ¿no? También le permite diseñar estrategias para el logro de sus objetivos y desarrollar estrategias encaminadas a alcanzar sus metas. Entonces, ya más adelante vamos a entrar en detalle en las categorías más importantes de estas variables que hemos hablado, ¿no? Y a cuáles nos estamos refiriendo exactamente. Pero lo vamos a hacer de manera muy sucinta, ¿no? Para no regarnos en prosa y hacer que estos videos sean algo muy cansón y tedioso. Entonces la idea es que estos videos, para ponernos al día, es que sean sencillos y a usted no les causen sueño ni pereza revisarlos. Y aparte de eso tienen elementos para tomar notas. Entonces estamos aquí en esta fase, identificar, como estoy señalando aquí en mi tablero, variables de diagnóstico estratégico. Bien, entonces hay una parte que me dice, bueno, hagamos una matriz de perfil competitivo. Aquí tenemos la matriz diagnóstico de perfil competitivo interno. Bien. Entonces, iniciamos por hacer un análisis muy sucinto, sintético de las variables. Entonces tenemos las variables de carácter económico. Entonces vemos que los patrones de compra de los consumidores han sufrido grandes cambios en la década de los últimos años. Últimos 20, 30, 40 años. Pues debido a la inflación, a las variaciones de la situación económica, y pues como los consumidores se dan cuenta de que su dinero compra cada vez menos, y creo que todos nosotros estamos viendo eso, entonces mucha gente decide arriesgarse comprando ahora y ahorrando después. Bueno, aunque nuestra sociedad no está muy dada al ahorro, según las últimas cifras entregadas. Bueno, entonces los factores económicos tienen un impacto directo sobre las estrategias empresariales. Por ejemplo, para que sea más claro, si la política monetaria es restrictiva, entonces es posible que los fondos necesarios para la diversificación sean demasiado costosos o inexistentes. Entonces, para ser más claro, si suben las tasas de interés, bajan las rentas discrecionales, así como la demanda de bienes discrecionales. Y si bajan las acciones de la bolsa, disminuye el deseo de invertir en ellas como fuente de capital para la ampliación del mercado. ¿Cierto? Bueno, yo sé que ustedes son expertos en el tema, tanto contadores como administradores. Bien, entonces, los hechos y tendencias económicos que afectan actualmente las organizaciones se publican semanalmente en libros, en revistas, en documentos especializados. Entonces, muchas organizaciones aprovechan las diversas oportunidades que surgen de las diversas tendencias de la economía.